Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que puedan estar escuchando o viendo Contraliteratura en un episodio nuevo pero distinto y que apunta a nuevos horizontes en el mundo de la Internet, porque hoy día no me encuentro solo para conversar sobre el tema planteado en el título de este video, sino que estoy acompañado por el grandísimo Sebastián Asem, amigo de la casa de hace muchos años, que nos va a acompañar en este tema tan interesante, porque hoy día vamos a abordar a un autor fabuloso. Hoy día yo por lo menos no me voy a limitar en adjetivos para tratar a quién vamos a hablar. Nos referimos al señor Mark Fisher y vamos a centrarnos en su obra Realismo Capitalista, cuyo subtítulo es No hay alternativa. Hoy día vamos Wow. a ver si no hay alternativa, si está en lo correcto. Y vamos a más que nada deambular por sobre la obra de Fisher, siempre pensando en que la gente que está detrás de esto quiera interesarse por la lectura de él. Eso es lo que buscamos al final, más Ese es el que objetivo. cualquier otra cosa. Ese es nuestro objetivo. Señor Sebastián, ¿cómo podríamos comenzar a abordar a nuestro querido Mark Fisher? Un par de ideas que nos pueda dar usted. Claro, igual es complejo porque yo en realidad leyendo este libro me di cuenta, lo leí cuando entré a la carrera de psicología, que es un libro alto en contenido, alto en calorías, diría yo, porque no aborda solo un eje en realidad. Pues Mark Fisher habla de cosas políticas, cosas sociales, cosas de la psicología en realidad, entonces son como varios como luces que da en una misma obra que en realidad es una obra corta, que podemos ver acá. Tiene menos de 200 páginas. Incluso para la gente que es floja, podemos darle el dato de que en la 121 empiezan los apéndices, así que leyéndose las primeras 120 ya van a poder decir que se leyeron el libro, Tal sin cual, ningún sí. problema. Sí, Eh, aparte es un libro de fácil lectura, diría yo. No es algo tan engorroso como otros libros de filosofía. claro, hablando de filosofía, exactamente. Podemos partir diciendo que es una obra que tiene 9 capítulos, distribuido desde definiciones conceptuales, aplicaciones prácticas de este concepto de realismo capitalista que de ahí vamos a definir y que al final en estos apéndices incluye ciertas reflexiones que pueden derivar de lo que postula en este libro Mark Fisher. Sí, tal cual. De hecho, Recordemos algún dato biográfico igual importante. Mark Fisher nace en Reino Unido en 1968 y el año 2017 termina con su vida cuando estaba en una especie de muy buen momento de su carrera como profesor, como director de revistas, como bloguero. Tenía un blog muy famoso llamado K-Punk, K-Punk, que hoy en día está publicado como libro. No sé si uno o dos libros de los que él tenía publicado ahí. dos, Dos. creo. Sí. Y ahí ya conocemos a Mark Fisher desde el punto de vista del crítico cultural, crítico Ujú. de películas, ese estilo. Y obviamente también está esta fase, parte más biográfica de Los fantasmas de mi vida, donde él habla ya principalmente de su relación con la depresión y el cómo convive con ella. ¿Por dónde Sí. tú crees que podríamos comenzar, Seba, la revisión de este realismo capitalista? Mira, en realidad, para temas de video, como temas de síntesis, podríamos empezar con el capítulo 3, diría yo. De ¿Ya? hecho, el capítulo que yo recomendaría a todo lector que no conoce la obra de Fischer, sobre todo este realismo capitalista, empezar por ese capítulo, porque ahí entrega como los lineamientos, como la definición de qué es esto de realismo capitalista. Ya. De hecho, empieza abordando, que igual en el capítulo uno da como ciertas como nociones, de que este Sí, realismo capitalista claro, es una referencia directa al realismo socialista. claro. Bueno, de hecho, es una obra de arte como de unos alemanes, no recuerdo el nombre, que toman este realismo socialista y hacen como una parodia del sistema capitalista eh, en el formato de arte, pues, más como visual. Claro, hay una parte interesante porque Mark Fisher
propone esta noción de realismo capitalista como una respuesta al posmodernismo. Porque él Sí, dice po, que la diferencia esencial entre el realismo capitalista y el posmodernismo es que el posmodernismo nace o se genera en una época en la que todavía existían posibilidades al capitalismo, que era claro, el sueño alternativas. socialista, ¿cierto? El marxismo hecho pueblo. Pero Ujú. el realismo capitalista nace luego de la caída del muro, en el momento en que ya el capitalismo lo abarca todo y no tenemos más opciones más allá, no hay opciones más allá de ser capitalista. Y ahí es donde él Claro, nace esta noción. sí, pues de hecho el capitalismo se transforma, como dice acá en el capítulo 3 en la realidad misma. De hecho, Claro, el realismo hace alusión a la realidad, po. Como que, por ejemplo, si digo que este celular es azul, la realidad, yo veo algo externo y digo, es azul, ¿cachai? Haga lo mismo. Si vemos algo externo a nosotros, la realidad es que está el capitalismo y como realidad no se puede cambiar, es algo como objetivo, de cierta forma. claro, exactamente. Como que nosotros le podemos dar muchos nombres, pero todos esos nombres van a ser siempre capitalismo. Eso nos está diciendo él, que al final le estamos poniendo máscaras a algo que no podemos superar después de lo Sí, que pues, no hay una pasada. claro. Y bueno, de hecho, precisamente igual ahí da alternativas, nos estamos adelantando un poco en la obra, pero da alternativas de cómo podríamos atacar esta realidad, digamos, un poco. Y ahí hace la distinción con Lacan entre lo real y entre la realidad, que igual es algo muy interesante un poco ahí, ese juego que hace con ese autor. Claro, esta idea de la realidad como lo que se construye. Claro, como lo simbólico, un poco. Ah, perfecto. Y Y lo ahí, real, ¿ah? ¿tú nos podrías dar un paneo con Lacan, un baile con Lacan, un poquito? Boda, no es mi, mi área de expertise, pero claro, pues este psicoanalista hablaba de lo real y la realidad es básicamente lo que construimos nosotros a través de símbolos, y lo real es eso como abstracto que se esconde al Ah, símbolo, ¿cachai? lo que está detrás de estos Claro, símbolos. que no puede ser definido como tal como nosotros podemos decir esto es un lápiz, ¿cachai? Ya. Siempre se escapa, siempre está como esquivo de eso, ¿cachai? Y Pero ahí, es lo real. ahí, ¿cuál sería el juego del realismo capitalista? ¿Cómo estaría ahí relacionado en estas dos ideas? Sí, o sea, básicamente lo que propone Fischer a través de este argumento de Lacan, de esta dicotomía entre lo real y la realidad, es básicamente que lo real siempre permea en este como plano de la realidad de los símbolos, porque lo real siempre va a estar ahí. Por ejemplo, el realismo, o sea, perdón, el capitalismo dice que tenemos todos los recursos posibles que podemos como explotar, ¿cachai? Como que los recursos son infinitos, pero lo real, Ya. como la naturaleza, es finito. Entonces ahí está como esa incoherencia, ese choque entre ambos mundos, donde se puede tener una vía como una alternativa o si se quiere como una arma para luchar con esta realidad misma. Ya. Claro, porque a la lectura que uno hace al inicio, no hay alternativa. Un pesimista, Fisher, Sí, nos está dejando tirados aquí, que se mueran todos, no hay escapatoria. Pero a lo largo del libro él sí va dando ciertas luces de lo que se puede ver como una opción. Y recuerdo un capítulo, no recuerdo en este momento qué capítulo exactamente, en el que hace alusión a esta película Wally sí. Wall-E, ¿cierto? Donde hay un futuro en el cual los seres humanos están frente a pantallas, estableciendo relaciones ya más allá de lo directo, y son personas con una obesidad extrema, ¿cierto? Que apenas se mueven. Y en el mundo quedaron estos robots dando vueltas. Y resulta que esa película, según lo que nos define Mark Fisher, sería una forma de criticar el capitalismo, pero como el realismo capitalista lo abarca todo, en realidad esa crítica siempre va a estar dentro de las mismas lógicas del capitalismo. O sea, hay que pagar la entrada, hay que ir al cine, hay que ver la película y ver los auspiciadores al inicio y después salir y tomar la micro y seguir en esta dinámica del capitalismo, a pesar de que se le está criticando desde adentro. Esa es una de las nociones con las que dice que uno puede comenzar a dar una lucha, pero es una cuestión bien
imposible de abarcar porque, por ejemplo, cuando él habla sobre el liderazgo que tiene el capitalismo, no existe un centro, no hay alguien a quien pegarle. El No, capitalismo es tan abstracto que no tienes a quién acusar y apuntar con el dedo y meterlo preso y decir, ya ahí está, se acabó el problema. Es una de es las casi como características que un tiene. leviatán un poco, tomando esa frase de este filósofo. Es tan grande en realidad este monstruo tan gigante que nosotros no lo podemos ver. Somos como una hormiga que vemos una persona y no podemos dimensionar su tamaño. Casi como un fantasma. Claro, sí que al final esta noción de la empresa, que hoy en día igual Sí, ocurre, que a ti, si tú tienes una empresa y tu empresa comete una falta, ¿quién es el culpable, cierto? ¿La empresa o el dueño? Y usualmente queda la empresa como la culpable y no vas a tener a nadie que inculpar ni nada, no hay nadie que se vaya a hacer cargo realmente de lo que pasó, producto del ujú. funcionamiento de esta gran empresa. En este caso, esa gran empresa sería este capitalismo extremo en el que estamos sumergidos. De No, hecho, el habrá que capitalismo, meter preso a Elon Musk para que se claro. acabe. Y de hecho, igual interesante lo que dice Fischer, que según yo, igual hay que mencionar que este libro salió en el 2009, creo, aproximadamente, Sí, si no 2009. me equivoco. Claro. Y las críticas que hace son críticas que actualmente se dicen del capitalismo, pero que, claro, el pionero, digamos, el que sentó las bases es Mark Fisher. Y lo que quería decir es que el capitalismo, este fantasma, este leviatán tan grande, incorpora todas las críticas que se le hace a su favor, ¿cachai? Por ejemplo, podemos nombrar como el ecologismo, como una vía, una alternativa, una arma como para luchar con este capitalismo. El capital, ¿qué es lo que hace? Incorpora esta como lucha y lo vende en productos, ¿cachai? Como champú, sin como explotación animal, por así decirlo. Claro. O la propia música, por ejemplo, igual habla el tema de Kurt Cobain, que Kurt Cobain iba en contra de como esta escena musical, como tan como mainstream, si se quiere decir, tan como comercial, y que hace el capitalismo, lo toma a su favor y dice, oye, esta es la nueva ola musical, ¿cachai? Esta es la onda. Claro, Y todos sabemos el final de Kurt Cobain, pues claro, sí, se ve justamente. superado por esto. Sí. Incluso me hace recordar estas mismas botellas que uno compra de agua, ¿cierto? Y la dice sustentable. Tal cual. Y entonces tú compras esa botella de agua para ayudar al planeta. Entonces en vez de contaminar harto con una botella que no es sustentable, compro esa. Y a esa empresa le aumento las ganancias. Claro, los Y beneficios. estoy en la dinámica del capital igual, pero siento que de algún modo le estoy haciendo frente a este capitalismo salvaje. Sí, pues, de hecho, Fischer va un poco más allá de este concepto de incorporación y habla de un concepto de precorporación. Es decir, ya no es como que el elemento surrectivo aparece y el capitalismo lo incorpora, sino que el capitalismo ya lo tiene previsto desde antes, ¿cachai? Ah, Desde antes que surja este como elemento subversivo un poco. claro, como que las condiciones ya están dadas para recibir de la mejor manera esa pelota como un arquero de fútbol. La recibe Claro, de la mejor manera y no hay posibilidad de gol alguna. claro, no hay por dónde. Y de hecho, esto igual suena un poco muy volado, si se quiere decir. Porque uno puede decir, ya, está hablando puras cabezas de pescado, como que el capitalismo es tan grande que puede como incluso predecir un poco el ataque. Pero si lo vemos desde la psicología y un poco desde la teoría de sistemas, que yo tengo acá un libro, súper bueno, lo ¿Cómo recomiendo. se llama? Teoría General de los Sistemas, de Ludwig von Bertalanffy. Lo ¿Ya? pronuncié más o menos. Pero claro, desde la psicología podemos ver cómo un sistema familiar, por ejemplo, tiene ciertas reglas, cierta como forma de moverse, y cada cosa que intente como desviar todas esas reglas, el sistema hace la homeostasis para regularse y mantener el sistema como regulado, ¿cachai? Sin que se como explote, sin que se desvíe. Entonces, de cierta forma, el sistema capitalista, tomando el concepto de sistema como de forma restringida desde la teoría del sistema, está haciendo eso, pues, está manteniendo su homeostasis y siempre mantenerse con las mismas reglas y las mismas como leyes. Ah, comprendo, comprendo. O sea, te da como un campo de juego en el cual todo va a estar permitido siempre porque se van a adaptar las reglas de acuerdo a lo que pase dentro de ese campo. Claro, Pensando en esta idea como de la familia que tú estás diciendo.
Sí, po. Y el concepto de homeostasis es súper importante, yo creo, Mm, bueno, en la teoría del sistema, pero para leer el libro de Fischer hace mucho sentido en realidad. claro. Como que Eso la aterriza más su crítica. teniendo en consideración, homeostasis viene desde la biología, Sí, po. desde Sí, los po. sistemas, el organismo del ser humano. Ujú. Estamos en una constante búsqueda de estabilidad, de equilibrio. Claro, pero esa estabilidad no es necesariamente como positiva, po. Ah, Una ok, familia puede mantener su equilibrio y su homeostasis siendo una familia como desorganizada o disfuncional, ¿cachai? ya, Lo mismo ya, con el capitalismo, es disfuncional, trae problemas, muchos problemas a la salud mental, pero claro. mantiene su homeostasis. Sí, 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 comprendo, comprendo. Hay un punto interesante de esto porque si yo quisiera lograr justamente esta imposición de un sistema que se fue dando de forma muy, no quiero ocupar la palabra natural, pero se fue dando de una manera muy comprensible a lo largo de la historia del Claro, siglo XX, hay ciertos puntos que hay que atacar o eliminar. En este caso, por ejemplo, que es uno de los comentarios que se hace mucho hoy en día, desde sobre todo el punto de vista de la visión tradicionalista de la realidad, esta secularización absoluta del mundo. Y uno de los postulados que Mark Fisher expone en su libro para hablar sobre el realismo capitalista es que hay una desacralización de base de la sociedad en sí, la po. cual ya no hay nada externo que nos mueva, llámese Dios, llámese como en cada una de las culturas exista Cualquier elemento esta espiritual, claro. otredad, Ujú, pero teniendo esas creencias colapsadas, y lo dice muy bien aquí en la página 27 del libro, dice, cuando finalmente llega el capitalismo, produce una desacralización en masa de toda la cultura. O sea, no hay nada que pase a ser sagrado. Todo es material, todo es pensable, incluso esta idea de lo científico hasta el extremo, ujú. da la posibilidad de que el capitalismo se establezca y se mantenga. No es una cuestión que podamos cortar desde una pura parte, es como un rizoma, ¿cierto? No tenemos una entrada específica o una salida, sino que tendríamos que agarrar esta bestia utilizando el vocabulario del candidato a presidente, habría que agarrar la bestia del vientre y tratar de entenderla, pero por lo que vemos desde lo que postula aquí nuestro querido Mark Fisher hasta lo que Byung-Chul Han está haciendo ahora último, solamente estamos en la fase de descripción de la bestia. Estamos diciendo, mira, acá tiene un tentáculo, acá tiene dos ojos más, por acá también se puede mover, etcétera, etcétera. Es como una cuestión casi inabarcable. Claro, es como un elefante en una pieza oscura. De cierta forma lo es, po. Podemos ir tocando, cachar, y, ay, esto puede ser un elefante, pero lo estamos describiendo, nunca vamos a tener la certeza de. Claro, no se logra ver la totalidad de esto. Hay gente que quizás Claro, sí, ¿eh? Que tiene como una película clara de lo que está pasando. El mismo Mark Fisher podría ser uno, ¿sí? Pero eso no nos asegura el éxito. No nos asegura el éxito. para nada. Y bueno, de hecho, esta incorporación del capitalismo en distintas esferas como de la vida, igual tú mencionaste algo de la ciencia. Y igual acá Mark Fisher habla mucho o da mucha cátedra respecto a la salud mental. Y sobre esta misma salud mental podemos ver cómo estos estudios sobre la salud mental, desde el ámbito científico, como la psicología, psiquiatría, Mm, neurología, etcétera, se maneja desde el capitalismo mismo. De hecho, esta imagen de que la salud mental es algo biológico, algo de uno, como privado, mm. favorece precisamente a la empresa como farmacéutica. Ah, Y deja de poder como claro. politizarse un poco. Deja de ser político, deja de ser algo más como biológico. Claro, comienza, incluso hay una dimensión en la que se le carga al consumidor el problema. Sí, pues, claro. Como que si tu depresión no se cura es porque quizás el medicamento que estáis comprando no es tan eficiente, tenés que comprar otro medicamento y Claro, mezclarlo con otro es tu más. deber, es tu deber, Claro, no es es tu culpa deber, del medicamento en ningún caso. claro. Y de hecho, Mark Fisher igual siente esta base un poco de la salud mental, más allá de lo biomédico, sino como lo biopsicosocial un poco. Porque nunca niega el, digamos, el factor biológico, ¿Mm? pero sí lo pone en duda de que quizás eso no es lo único que puede estar como afectando a la psique Claro. humana. Sí, mira, hay un, en el capítulo 4
que es bien interesante porque es un capítulo que se llama Impotencia reflexiva, inmovilización y comunismo liberal. Me quiero quedar sobre todo en la reflexión que él hace sobre los jóvenes y la salud mental, porque este compadre se da cuenta de que los estudiantes a los que él les ha hecho clase o los que él conoce están sufriendo de algo que él denomina como hedonia depresiva, que me gustó ese concepto, bonito, hedonia depresiva, en el cual la persona necesita todo el rato un estímulo. Y la definición que da Mark Fisher es la incapacidad para cualquier cosa que no sea buscar placer. Eso me Ujú. parece genial. O sea, De un hecho, joven no logra hacer nada que no se relacione con la búsqueda del placer. Y sí, ahí po. estaría el origen de la depresión. Sí, se podría hacer esa lectura. De hecho, ahí comenta un relato igual chistoso, a mí me dio risa un poco, de que estaba dando una clase y había un alumno con audífonos puestos que no estaba escuchando música. Pero el solo hecho de tener los audífonos ya le daba como placer. Y al revés, una clase donde un alumno tenía música puesta en los audífonos, pero no tenía los audífonos puestos. Pero al menos él sentía como el placer de que estuviera como el Spotify andando un poco ahí. Claro, claro. Y eso pasa, ¿ah? Que es poner la música que esté sonando, sentir que puede sonar en cualquier momento, como si la necesito está. Sería como esa Claro. lógica. Sí, po. De hecho, igual con esto del Spotify Rap que se hace a fin de año, de como tus Mm. top 5 yo conozco gente, esto ya es como más personal, de que deja corriendo un álbum en bucle, ¿cachai? Sin que él lo escuche, simplemente para que al final de año le salga esta cosa y diga, oh, mira, escuché los Beatles como por 60 horas, ¿cachai? Soy el mayor, la persona que más escucha Placebo, claro. Claro, Me gustaría detentar ese título, pero no se me ha dado, no se me ha dado todavía. Claro, tiene una lógica con eso, porque obviamente aquí Mark Fisher no se alcanza a meter en toda esta lógica de las redes sociales, ¿cierto? No se meten no. en esta locura que vivimos hoy en día. Él Bueno, igual el alcanza libro a es del vislumbrar ciertas 2009. cosas. ¿Cómo, perdón? No, no, que el libro es del 2009. Creo que ahí el auge de las redes sociales no estaba como tanto. Claro, puede que haya Mm, estado Facebook empezando a dar vueltas, pero claro, en ningún caso funcionaba como hoy en día funciona, que es una vitrina, ¿cierto? Una plataforma de exposición absoluta donde hay que verse bien y verse de esta manera o esta otra, etcétera. Pero en esta claro. lógica de lo aburrido que este compadre expone, de estos estudiantes aburridos que están, me llama mucho también la atención otro detalle. Él dice que hay una receta, una dieta eh, probada para olvidar, porque una de las características que tiene esta persona, que estas personas nos vamos a incluir, que estamos metidos en este capitalismo, es que él se agarra de la idea de entretenernos y hacernos olvidar justamente quizá esta conversación que estamos teniendo ahora mismo y que alguien puede estar escuchando al otro lado, producto de que me quedan 2 capítulos más de la serie que estoy viendo y tengo que escuchar el podcast que me gusta y salió un disco nuevo de tal artista y tengo que estar al día como esta lógica del FOMO, Claro. pero aplicado a un nivel muy específico, que es que él dice que eso lo que provoca es que olvidemos cosas, que nos olvidemos de la miseria en la que estamos, de los problemas que estamos pasando, etcétera. Y aquí él dice la dieta probada y da 3 puntos, que me parece genial. Uno, el PlayStation. Jugar. Po. Dos, TV. Y tres, marihuana. Me parece genial. Porque en el fondo está abarcando los 3 niveles. Uno, jugar con el Play o jugar con cualquier cosa. La televisión, que es la entretención, que en el fondo hoy en día es TikTok o Instagram, lo que sea que estén mirando video. Y la marihuana, claro, las drogas en general, el juntarse a consumir droga o lo que sea, sería una de las claves con las cuales a mí el capitalismo me lo regala prácticamente, porque es muy barato todo esto, y me hace caer en el olvido, en el no tener la capacidad de reflexionar incluso, de no poderme dar cuenta de ciertas cosas que están ocurriendo. Se me fue un poco la internet, pero claro, absolutamente. De hecho, hay ciertas líneas políticas, creo, del comunismo, si no me equivoco, que van precisamente en contra del consumo de sustancias porque hace eso, po. Como esta como incapacidad reflexiva, o más bien tienen la noción de que hay algo malo ocurriendo, pero a través de la
a través de la heroína o distintas drogas, del opio, como en Estados Unidos, se intenta como alejar esta como noción reflexiva y la permea un poco, como que la adormece, de cierta forma. Claro, claro, nos mete en una lógica del solo ver cosas, ¿cierto? Porque yo también me he pegado viendo un video, y dos videos, y 10 videos, y 40 videos, y no me acuerdo de muchos, po. Y después la mitad son hechos con IA, más encima. Eso es lo peor. Y aquí hay una lógica, en este mismo capítulo él habla de la cultura rápida. Esta lógica de que todo sea rápido. Y aquí es donde tú y yo vamos a estar en la vereda opuesta frente a toda esta lógica. Y toda la gente que nos ve también, ¿cierto? Que nos está escuchando, desde 0 a 200 años. Y es que el capitalismo, el realismo capitalista, va contra este tipo de cosas, ¿cierto? Ah, Ah, claro. saqué el más gordo que pillé aquí a mano, ¿ah? Pero esto no tiene nada de rápido, ¿cierto? No es No, rápido esto. para nada. Este en específico menos todavía. Quizá el de Mark Fisher es más rápido de leer, pero como lo dice muy bien Vladimir Nabokov, un buen lector es un relector, así que con una no basta, una no es ninguna. Y claro, el autor británico nos dice que el capitalismo es iletrado, Exactamente. iletrado. No funciona con letras, con palabras, con pensamientos, ni con ideas, sino que funciona con, no voy a mostrar ninguna, con marcas, señoras Sí, y po. señores, con logos. De hecho, ahí inventa, o no sé si está como el historial intelectual académico, pero lo de la postdilexia o postlexia, una cosa así, de que los jóvenes no son disléxicos, pueden leer perfectamente todo, pero son súper buenos leyendo como símbolos, imágenes, marcas, ¿cachai? Claro, emoticones. Sí, sí, uno, yo Universal. también, ¿cierto? Aquí no tratemos de posicionarnos en otro lado, pero hay que estar atentos, ¿cierto? Con las pepas abiertas, nos dice Mark Fisher, para que, sobre todo en el entorno en el que estamos, no se caiga el resto de la gente. Claro. No, esta cuestión es contra el individualismo también, pues. Sí, hay una lógica con esto. Y esto yo lo conecto también con el capítulo que sigue en la obra, el capítulo 5 se llama 6 de octubre de 1979, no te comprometas con nada. Y él aquí hace una descripción a partir de unas películas, de Hit y El Padrino, la lógica Ujú. de la familia en estas dos obras, pero tiene que ver con un asunto muy específico, que el capitalismo ya no es familiar, sino que es una cuestión egoísta, mía. Si pensamos en una película como El Padrino, donde todo funcionaba como esta idea de la mafia como una familia que se debía moral y éticamente y teológicamente así, pasamos a una lógica en la cual yo me debo a mí mismo. El capitalismo me ve a mí solamente, no le interesa que yo esté conectado con un sistema de creencias, por ejemplo. Lo que le interesa es que yo esté conectado con esta lógica de la marca, del presente continuo, un eterno presente, que el apellido que tiene este eterno presente, Mark Fisher dice que es un eterno presente, pero discontinuo. O sea, una experiencia como tomarse la Coca-Cola no tiene nada que ver con la otra experiencia que es ver un capítulo de Stranger Things, ni con la siguiente experiencia que es ponerse a ver videos de TikTok, ni con la siguiente experiencia que es ver un video de YouTube de contraliteratura, Eso mismo voy a decir. ni sentarse a leer la Biblia y dormir. Todas Eh, estas experiencias, bajo la lógica del capitalismo, obviamente, cada una por separado no entran en esta lógica, sino que sería ir pasar de una a otra, de una a otra, de una, sin un intervalo, estaríamos bajo esta lógica del consumo iletrado. No hay un momento de pausa. claro, de hecho el capitalismo llega a tal nivel que esta noción del tiempo, de presente, pasado, futuro, no existe. El futuro ya no hay alternativa, estamos en esto. El pasado ya no existe porque como no hay futuro no podemos ver el pasado con otro ojo. Y de cierta forma estamos siempre enfocados en el presente sin darnos cuenta del mismo presente, ¿cachai? De hecho, igual él Claro. menciona un poco y cita a Deleuze y Guattari, si no me equivoco, de que Sí. antiguamente se hablaba de enfermedades mentales un poco más como graves, como la esquizofrenia, la bipolaridad un poco, y hoy en día se habla de enfermedades mentales, no sé si de menor nivel,
pero distintas, como el TDAH, como la ansiedad, como el estrés, que responde a esta como auge de muchos medios, ¿cachai? No estamos enfocados en un libro, estamos enfocados en el libro, en contraliteratura, Ah, en lo que tenemos que hacer en la universidad, en TikTok, en Instagram. Obviamente, claro, ¿cómo nos vamos a concentrar en una cosa así? claro. Es importante aquí hacer parar la pelota, parar la pelota, porque tampoco esto significa que uno esté en contra de la medicación. Eso es bien importante porque aquí está en el uso que se le da a estas dinámicas. Aquí está el problema, es como lo que pasa con la Biblia. ¿La Biblia es buena o es mala? Depende si me queréis pegar con la Biblia o si queréis ocuparla para meterme una creencia contra lo que yo ya estoy pensando. Claro. Depende del uso que se le dé. Y el capitalismo lo que haría sería un uso tan desacralizado, tan materializado de todo, que es que nos aleja justamente de las relaciones humanas, de las conexiones que tenemos con otras personas o con la realidad misma, la naturaleza, los animales, los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual Fischer, puta, es que acá yo creo que discrepamos un poco. Yo quizás sí estoy un poco en contra de medicalizar el tema de salud mental, pero quizás porque estoy como un poco sesgado por la carrera misma la que estudio. Pero igual Mark Fisher hablaba de eso, de que pensar que la depresión se cura con una pastilla antidepresiva es ingenuo, porque la depresión no viene solo de algo biológico, como decía antes, sino que igual viene de otros factores como la hedonia depresiva que habláis antes, y de este sobreestímulo que tenemos de distintas redes y elementos del capitalismo mismo. Claro, eso entra en la lógica, tú que nombrabas a Deleuze y Guattari, algo que le da harto Mark Fisher a esta idea de la desterritorialización y la reterritorialización, porque al final el capitalismo eso hace, ¿cierto? Eh, Toma algo que ya existe en un contexto, le quita el sentido y lo pone en otra parte, y le da otro Claro, sentido. Y ese es el que vale y el que perdura de ahí en adelante. O sea, una marca como iPhone está completamente puesta ahí, en un territorio específico del lujo, de la forma positiva en la que te van a ver socialmente, pero en esencia es un celular. O sea, si lo quisiéramos llevar a lo básico, a lo simple. El capitalismo le sirve en todas esas lógicas. Le sirve hacer que algo valga más, ya sea por la forma, por el color o por el uso que se le da socialmente, o por quién lo usa. claro. Y eso igual se ve como potenciado por las redes sociales de hoy en día, con el Instagram, de poder subir una historia con el iPhone, último modelo, etcétera. Igual en el capítulo 5 el autor británico mencionaba estas películas con el hecho del Fordismo y el post-Fordismo. Igual algo interesante de ver, como que el sistema laboral de antes, el Fordismo, estaba basado básicamente en la jerarquía donde había un jefe que te vigilaba constantemente. Y hoy en día con el post-Fordismo, nosotros somos nuestros jefes que nos vigilamos a nosotros mismos constantemente, ¿cachai? Tengo que comer sano, tengo que rendir lo máximo posible, lo mediocre no es para nada aceptado, tengo que rendir siempre al máximo, al máximo, al máximo, sin la necesidad de que haya alguien como externo que te esté como presionando. Al final, ¿quién te presiona? Tú mismo. Eso se lo leí a un filósofo coreano, ¿ah? De la sociedad del rendimiento. Oye, algún día se podría, si le va bien a este canal, algún día nos vamos a poner a hacer videos sobre cosas que no nos gustan del ambiente de los libros. Académico, No es que no nos guste Byung-Chul Han. Vamos a dejar ahí la semilla plantada. Byung-Chul Han habla sobre eso justamente cuando se refiere a la sociedad del rendimiento. Ahora, ya no hay alguien que esté encima mío no. buscando que yo cumpla con lo que hay que hacer, sino que hay una especie de jefe adentro mío que me está diciendo que tengo que cumplir con una cosa, tal cosa a la semana y hacer esto y levantarme a esta hora. Y la culpa es mía y la responsabilidad de todo es mía. Esa es la lógica aquí de Mark Fisher. Y lo que es interesante es que, volviendo a algo que hablé al principio, ¿ah? ¿De quién es la culpa? De nadie. No, Siempre vamos a llegar a esa lógica.
que Mark Fisher lo define como la lógica del call center. Voy a llamar por teléfono a la compañía, pero nunca voy a poder hablar con el jefe de la compañía. Siempre voy a estar hablando con alguien que está ahí, te ha puesto ahí para recibir como primera línea la queja y tratar de darme una solución. Y yo nunca estoy realmente frente a alguien que importe en términos económicos dentro de la compañía, sino que siempre estoy hablando con un subalterno. Y que él en este libro propone como metáfora lo que ocurre en el proceso de Franz Kafka, que es este hombre Eso mismo que dice, se lo sí. llevan en todo momento detenido y nunca sabe por qué lo detienen. O sea, ¿qué está pasando acá? O sea, eh, me estafó tal empresa, voy a llamar al call center y nunca me van a dar una respuesta específica de por qué pasaron las cosas, sino que van a tratar de decirme, le ofrecemos bajar la tarifa, le ofrecemos más canales. Y no hay ningún culpable, no hay alguien a quien apuntar, no hay una operadora central, que es como él lo define. Nadie se responsabiliza de esto. No, pues de hecho ahí entra la burocracia, de que este sistema neoliberal, como que uno de sus eslogans, si se quiere decir de cierta forma, era acabar con la burocracia estalinista, y básicamente ahora tenemos la burocracia en su máximo esplendor, po. Siempre son papeleos, 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 nunca llegamos como al núcleo del problema. También menciona Kafka, creo que El juicio era el libro, el castillo, ahí no recuerdo muy bien, de que hay una persona que le pone una pena, pero en realidad esa pena nunca se va, siempre está como atrás tuyo. Y de cierta forma, relacionándolo con esto de la sociedad del rendimiento, uno hoy en día no se contenta con una carrera, son 5 años lo que uno estudia, y ya no es como que, oh, estudié 5 años, lo logré, ya puedo como ejercer mi profesión y lograr como todas mis metas. No, pues, logras una meta, tenés que hacer el magíster, después el doctorado, después conseguir un trabajo, conseguir el trabajo, diplomado, y estáis constantemente como rindiendo, 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 y nunca estáis tomando como un descanso en realidad de esta máquina, digamos. Claro. Podríamos llegar al infinito con el postdoctorado, ¿cierto? Que Sí, ya pues, es no detenerse, es no pararse. Como decía Pepe Mujica, que en paz descanse, inventamos la máquina para sacar tierra, pero no le pusimos un botón para pararla. No tiene un yo, pues, botón para decir, ya basta, no saquemos más tierra. Esto es lo mismo. Una propuesta bien interesante la que hace Mark Fisher en este libro, donde si bien abarca muchos temas, siempre está girando en torno de la misma lógica, de la misma idea de esto de la no alternativa que el capitalismo nos propone. Nos está diciendo, aquí hay dos caminos, pero esos dos caminos llegan al mismo lugar, que siempre es este realismo capitalista del que no vamos a salir nunca. no, súper pesimista igual. Pero igual, claro, es como aprendiz, si se quiere decir, de Les, que él decía que la filosofía es una filosofía triste de base, en esencia. Mm. Una filosofía nunca te va a dar como una respuesta feliz o de esperanza, porque la filosofía misma busca siempre criticar, como ir en contra de. Exactamente, exactamente. Al final, la más directa carta de acción que Mark Fisher propone es la agrupación de personas, con Sí, lo cual uno puede poner freno al capitalismo. Por ejemplo, él dice los sindicatos. Un sindicato es una forma de hacerle la contra al capitalismo porque puede ponérsele freno en la medida que uno entienda que es una relación superficiada en el hecho de que el capitalismo te requiere a ti y tú también lo necesitas, ¿cierto? De vuelta, pero el ser humano, la mano de obra, es la esencia. O sea, cuando hay un paro, hay que entrar a negociar. Si alguien detiene lo que está haciendo en su trabajo, la empresa se ve obligada a buscar una solución antes que ponerse a contratar más gente, ¿cierto? Es un problema ese. Entonces, ¿qué es sí. lo que dice Mark Fisher? Tenemos una alternativa que sea muy pequeña y da dos caminos en específico, ¿eh? El primero es esta formación de sindicatos, que haya sindicatos para ponerle freno a la empresa que se come todo. Y la segunda, y esto es bien interesante, porque esto ya es lo complicado. Hacer sindicatos no es tan difícil porque ya existen y uno se mete y nos metemos a la lucha, ¿cierto? Pero hay un segundo punto que es el esencial y el difícil. Y aquí es donde ya uno está hablando disparate y aparecen las contradicciones y todo. Que es que él dice que el anticapitalismo tiene que ser dos cosas. Primero,
antiproducción en serie, ya, de artesanía, ¿cierto? El trabajo manual, bien, bien, se puede, se puede, se puede. Yo mismo podría aprender a hacer mis libros y poner una imprenta, tú aprender a hacer algo manual de ropa y ponerlo a la venta, perfecto, perfecto. Y asociémonos juntos y ganemos un poco mejor de condiciones, etcétera. Pero el punto clave, y aquí me interesa mucho, y con esto me despido, ¿ah? Ya con esto no hablo más, es que el anticapitalismo tiene que ser antitecnológico. Y eso me parece clave. Tecnocrático, antitecnocrático, antitecnológico, anti-entregarse a que esta presentación que estamos haciendo de contra la literatura se vea perfecta y que tiene que cumplir con que dure poco para que la gente entienda. Mentira, aquí estamos haciendo esto para la gente que quiere sentarse a escuchar 40 minutos a personas hablar sobre Mark Fisher. Excelente, ¿No hay excelente. alternativas? Sí hay, pero son difíciles. Son difíciles, pero sí las hay. Al final él nos da una luz de esperanza. No se queda en la, no, jodimos aquí, entreguemos, no, y vamos a ver al cine películas anticapitalistas, pero en realidad sigamos en la lógica. No, dice que sí se puede hacer, porque esas condiciones pueden mejorar a futuro. Exactamente. De hecho, igual, bueno, el ya electo presidente actual de Chile, Kast, siempre dice esto de que, claro, las empresas van a dar empleo y en realidad no, po, el empleo lo damos nosotros, la mano de obra. Las empresas simplemente dan como las condiciones, si se quiere, de, pero hay que hacer como un pequeño reencuadre de cómo decimos ese tipo de aseveraciones. Igual, ya para terminar, para despedirme, recalcar que este libro es del 2009 y de verdad que es un pionero de todos estos temas que se hablan hoy en día como si fuese como algo actual, algo nuevo. De hecho, Byung-Chul Han nunca lo menciona, pero estoy casi segurísimo que leyó este libro, leyó a Fischer y toma varias cosas prestadas de este autor. Claro, ¿y cómo no hacerlo? ¿Ah? Bien, para irnos despidiendo, quisiera dar unos minutitos para que pudieras decirnos, desde tu punto de vista, ¿qué es lo esencial de esta obra de Mark Fisher o de la lectura de Mark Fisher? ¿O qué te dejó a ti? Algo que me gusta de Martín Cerda es que él dice que el valor de los libros no está solo en el libro, sino que está en la capacidad de que nosotros pensemos con lo que se propone en este libro. No si estoy de acuerdo o en desacuerdo, si me gustó o no me gustó. Lo que dice Martín Cerda es, ¿te hizo pensar en alguna cosa? ¿Hay algún punto, alguna idea que te haya dado para reflexionar y polemizar? Ahí estaría el valor del libro. Entonces mi pregunta, para ir finalizando, y desde ya agradeciendo tu participación, es de qué nos sirve o te sirvió la lectura de esta maravillosa obra. Es igual tomándome eso de Martín Cerda, un grande, el hecho de que un buen libro, en mi opinión, es como tener una buena persona, un buen amigo con el cual dialogar. De cierta forma, no es como algo, el diálogo que estamos teniendo tú y yo ahora, no es algo pasivo de que yo te escucho y me quedo callado, es algo de yo te escucho, te respondo y estamos como debatiendo, discrepando. De cierta forma, este libro, aunque sea corto, si tú lees un capítulo, te vas a quedar ahí pensando y quizás escribiendo y generando nuevas ideas. A mí lo que me encanta de Mark Fisher es como este diagnóstico que le hace desde, de nuevo, este sesgo de alguien estudiando psicología, es como un clínico que le llega un usuario, un paciente, a su box, digamos, y Mark Fisher diagnostica súper bien como la personificación del capitalismo. Da como todas estas bases de esta persona es depresiva, hablando del capitalismo, tiene TDAH, no tiene recursos espirituales, y así haciendo un listado que en realidad al final te das cuenta que si el sistema mismo está enfermo, ¿qué nos queda a nosotros, los miembros de este mismo sistema? ¿Cachai? Como que la salud mental es básicamente una respuesta a toda esta crisis de la salud mental que estamos teniendo hoy en día. Y de nuevo, que no es algo biológico, sino que algo como estructural un poco, si se quiere, del sistema mismo neoliberal o capitalismo tardío, como dice Fischer. Claro, exactamente. Hay que recordar que una de las bases o de las lógicas que siempre se propone desde la psiquiatría incluso es que a ti no te va a servir de nada un medicamento si no hay un contexto que propicie la mejora. Tal Yo cual. puedo darte un medicamento para ayudarte en la plasticidad neuronal,
para que Ajá, tu cerebro vuelva a poder adquirir hábitos nuevos, pero si en tu casa hay alcoholismo y te falta para comer y a fin de mes no llegaste con la plata, difícilmente vas a salir de la depresión con esa pastillita. tal cual. No, perfecto. Igual pesimista de que, claro, no podemos hacer nada contra esta alternativa del capitalismo, pero bueno, la gente que lo lea se va a dar cuenta que sí hay alternativa, que no es fácil, pero hay. Claro, exactamente. Creo que hay que quedarse con eso. No hay alternativa. Él lo pone como Eh, pregunta. Esto es importante. No hay alternativa, creo que sí hay. Y la alternativa justamente está en establecer estas redes, como esta conversación que estamos teniendo nosotros, o como la gente, vamos casi en 40 personas que están siguiendo este canal de YouTube. no Hay es poco, esperanza. Esas 40 personas que dialogamos de una u otra manera, somos la alternativa. Esa sería la alternativa contra este mundo en el cual solamente importa lo que tenemos, más que lo que sabemos o lo que queremos o lo que deseamos. Quizás somos tan ricos como Elon Musk, pero en sueños y aspiraciones. Eso es muy hermoso de tener en consideración. excelente. Señor Sebastián, muchas gracias por acompañarme hoy día en esta Sí. aventura llamada Contra la Literatura y nos estaremos viendo, ¿cierto? Yo creo que sí, siempre que haya filosofía y psicología, yo voy a estar acá. Perfecto, perfecto. Así que un saludo a toda la gente que nos haya visto, que estén muy bien y seguimos atentos, porque el camino de los libros es más largo de lo que uno espera. Adiós. Chao, chao.